hashtag MX sin homicidios, la campaña que busca la reducción de homicidios en México, iniciativa que se suma a la campaña regional Instinto de Vida, puesta en marcha en 7 países latinoamericanos. Hoy una conversación de controversia con su principal impulsora, Edna Jaime, directora general de México Evalúa. También esta noche diremos mucho gusto a Jessica Iskander, y que actualmente promueve su primera novela de título muy sugerente, El encuentro de los peces koi. Igualmente, mucho gusto a Bernie Orozco, conferencista y coach de vida, y quien forma parte del concepto Creando la Diferencia en tu Vida. Y mucho gusto también a Blanca Alarcón, actriz y productora teatral, e integra el elenco de 1974, La posesión de Altair. Al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de de Sarmiento y Rocha. Te sale bien, como ustedes lo quieran. Y la empezamos, como siempre, con mucho gusto. Es nuestro programa número 92, también con tristeza. Una mujer que nos acompañó detrás de cámara desde el inicio de este programa, Claudia Moreno, ya no está con nosotros. Un fuerte abrazo a toda su familia. La verdad es que la queríamos mucho. Y con su memoria y su inspiración seguiremos haciendo por supuesto, este programa. Claudia, gracias por tantos años juntos. No le cambien, que ya estamos de vuelta. El ratón Macías. México Evalúa es un centro de pensamiento enfocado en la evaluación del ejercicio de gobierno en nuestro país, con la intención de facilitar la toma de decisiones al momento de diseñar políticas públicas. De hecho, México Evalúa genera ideas que tienen un impacto en el futuro de nuestro país, y lo hace a través de la mejora de las políticas públicas a nivel federal, estatal y local, mediante la generación o revisión de las pruebas, de lo que está surgiendo de información y la formulación de recomendaciones. Un organismo cuyos estudios destacan por ser imparciales, independientes y apartidistas, lo que permite transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. Y bueno, pues esta misma semana México Evalúa ha lanzado una información que nos obliga a todos a reflexionar, y tiene que ver con algo en lo que no pensamos con mucha frecuencia en nuestro país: los homicidios en México. Y por eso le damos las gracias a Edna Jaime, directora general de México Evalúa, por acompañarnos esta noche. Edna, con nuestro reconocimiento, Ricardo, nuestra admiración, nuestro Sergio, cariño de siempre. ¿Cómo surge esta campaña? Hashtag MX México sin homicidios. Realmente esta es la parte de México de una campaña regional. La campaña regional se llama Instinto de Vida. Eso es lo natural. Que tengamos impulso vital, que nos importe la vida y que el Estado esté para preservarla, para cuidarla. Pero América Latina ahora es la región más violenta del mundo. Tiene 8% de la población mundial, pero produce casi el 40% de la violencia letal. Y México está entre uno de los países con más violencia en la región. ¿No hay más violencia en Siria? ¿O de qué tipo de violencia no estamos hablando en conflicto bélico, sin conflicto bélico declarado. Pero aún así, en realidad estamos viendo cifras de homicidio en México que son similares a las de una guerra. En algunas regiones sí, Sergio. En algunas regiones tenemos tasas de homicidio de 2 dígitos. La Organización Mundial de la Salud establece que una tasa de homicidios de más de 10 por 100,000 habitantes es epidemia. Pues estamos por arriba del doble, ¿no? ¿No es así? ¿Cuál es la tasa que tenemos ahora? En 2016 fue el 17 por cada 100,000 habitantes, pero este número agregado esconde muchas realidades
locales donde la violencia es extrema. ¿Cuál es el peor estado en materia de homicidios? Bueno, Guerrero está a la cabeza en estos momentos. Acapulco está entre las ciudades más violentas del mundo y de la región. ¿Estamos hablando de homicidios del fuero común o estamos hablando de homicidios derivados de lo que se llama la guerra o que inició Calderón la guerra contra el narcotráfico y sus derivados, desapariciones forzadas, etcétera, etcétera? Lo que podemos decir son presunciones. Creemos que gran parte de la violencia letal en el país se origina por cuestiones de rivalidad delincuencial. Es una presunción porque no tenemos las pruebas. No ha habido un proceso judicial que nos pueda aclarar de qué son estas muertes. Esa es una tragedia, porque nuestro aparato de justicia no ha tenido la capacidad de procesar el incremento del número de homicidios, si no lo hacía antes, menos en el contexto actual. Edna, pero hubo un momento, si no mal recuerdo, es 2007, en que llegamos a tener una tasa de homicidios de 8 por cada 100,000 habitantes, o sea, relativamente baja. Ya tiro de piedra de Estados Unidos, que tiene 5. ¿Qué pasó? Tuvimos un patrón de descenso muy importante en homicidios. Antes los mexicanos nos matábamos por otras razones, por conflictos agrarios, por falta de instituciones. Por amor. Por amor, celos. por mecanismos para resolver nuestros problemas. Y a partir del 2007 empieza otra dinámica de violencia que sí tiene que ver con temas, presumimos, de crimen organizado. ¿Sí es la guerra contra las drogas? Podemos decir que eso detonó. Porque coincide con el inicio del sexenio de Calderón, ¿no? Lo que no nos hemos puesto de acuerdo es qué es causa y qué es efecto. Empezó primero... ¿Cuál es la pequeña sutil diferencia? ¿Qué empezó primero? Fue la intervención del ejército lo que desequilibró los mercados de droga, los grupos criminales. Teníamos como una paz pactada y de repente eso se acabó. Cada quien tenía su territorio y no se metían unos grupos con los territorios. O es el de los ejército, es el ejército, o el ejército ya reacciona en una situación de incremento de violencia que necesitaba ser atendida. Creo que no hemos concluido esa discusión, ni tampoco tenemos un diagnóstico muy claro de qué está hecha nuestra violencia. Ahora, a ver, por decir algo, entre los 20 países de la OCDE, del llamado Club de los Ricos, los países desarrollados, estamos por ahí en el lugar 20º o 22º, no sé, pero estamos ahí en ese grupo. ¿Hay algún país civilizado cuyas cifras de muertos y desaparecidos se comparen a las de México? No. Sería inconcebible, por ejemplo, decir el prototipo, ¿no? Suecia, Dinamarca, Francia, 1,000 desaparecidos, ni de lejos. Aquí tenemos 20 y tantos mil. Domesticar la violencia tiene que ver con procesos civilizatorios, con la creación y fortalecimiento de instituciones. Entonces, por eso llama tanto la atención que América Latina no haya podido domesticar su violencia. Es la tesis de Steven Pinker, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, no solamente México, también Centroamérica está teniendo una epidemia de homicidios. ¿Qué está pasando a nivel regional? Brutal. Mira, Sergio, hay un componente de crimen organizado, hay un componente de pandillerismo, de pandillas de jóvenes involucrados por excluidos en actividades Las criminales. maras, por ejemplo, en Centroamérica. Pero uno de los temas clave es que en la región los gobiernos no tienen como objetivo, como prioridad, la reducción de homicidios. O lo que tú decías al principio, la preservación de la vida. La Fíjate, preservación algo tan de la elemental. vida. ¿Quiénes mueren? ¿Por qué no hay una demanda articulada, fuerte, contundente para decir queremos que México controle el homicidio? En Brasil, por ejemplo, ¿quiénes mueren? Pues los chicos de las favelas, excluidos, que inclusive cuando mueren se excluyen de los registros. Ya en el colmo de la exclusión. México Evalúa, que es esta institución que tú has impulsado, se precia en el hecho de que propone políticas públicas. ¿Qué políticas públicas podríamos aplicar en México para reducir el número de homicidios? ¿Y cómo nos podemos sumar? Miren, la campaña en México se llama México sin homicidios, el hashtag es MX sin homicidios, que es parte de esta campaña regional Instinto de Vida. Tiene dos facetas la campaña. Una es de propuesta de política pública y es donde México va a estar más involucrado. ¿Qué proponemos? ¿Cuáles son los ejes? Hay un tema de prevención. Hay que atender a los jóvenes en riesgo
antes que crucen la raya, antes que inicien una carrera criminal y maten. Y hay manera de atenderlos con política pública, con intervenciones muy bien focalizadas, con terapias muy bien estructuradas, pero necesitamos generar capacidades para eso. Yo le apostaría a la prevención en serio, en los jóvenes, en este grupo que está más en riesgo, jóvenes hombres. Y creo que la enorme mayoría de los asesinatos los cometen hombres, ¿no es así? Víctimas y victimarios son... Y cada vez más jóvenes. Jóvenes hombres. Cada vez más jóvenes. Sí, Recordamos al niñito que era un verdadero verdugo. Es una tristeza, de verdad. Entonces, prevención. Pero por otro lado, necesitamos también tener información para generar buenos diagnósticos. Hay que también trabajar en nuestro sistema de justicia. Primero, porque necesita haber consecuencias para quien viola la ley, para quien agrede la sociedad. Que no impere la impunidad. Pero que haya justicia también para las víctimas. ¿Se pueden imaginar las heridas abiertas que existen en este país cuando se pierde la vida de una familia, de un familiar, cuando éste desaparece y no hay justicia? Son heridas que yo creo que nos van a pasar la factura, si no es que ya lo está haciendo. Hay que trabajar en la procuración de justicia, en las unidades de investigación criminal de homicidios. Hay que trabajar en policías orientados a resultados. Hay que focalizar dónde está el problema, generar diagnósticos para que la política pública se base en evidencia. En fin, sí tenemos un catálogo de propuestas. Esta es la parte de la política pública. Y tenemos la campaña, que son minutos de silencio. ¿Minutos de silencio en algún momento en especial? Queremos invitar al público a que grabe un minuto de silencio. Esta es la finalidad. En el 2016 hubo casi 23,000 muertos víctimas de homicidio doloso. Si guardamos un minuto de silencio por cada uno de ellos, tendríamos que estar en silencio. Tendríamos que juntar 15 días, 9 horas, 2 minutos de silencio. Y es lo que queremos, una manera de concientizar. Una suma de silencios. Una suma de silencios que hablen mucho. Pero fundamentalmente nos podemos enterar a través de hashtag México sin homicidios. MX sin homicidios. MX sin homicidios. ¿Y México Evalúa, la dirección permanente? www.mexicoevalua.org y el Twitter MEXEvalúa. Bueno, pues Edna, gracias por estar con nosotros. Con mucha admiración por tu trabajo. Gracias. Yo también los admiro y los aprecio. Bueno, nosotros continuamos. Llegamos a la parte que más me gusta de este programa. Yo no sé cómo haces esta alquimia extraordinaria que haces, pero siempre encuentras gente extraordinaria. Mixtura de talentos y de belleza. Ela, ¿cómo estás? Vente, Jessica, pásale. Jessica. Ya les decíamos. Autora de Jessica, autora, ¿cómo estás? De esta novela. Bienvenida, perdón, yo doy dos besos. Muchas gracias, por supuesto, siempre. Mucho cuidado porque el señor se pasa de listo. ¡Qué bueno! Muchos besos. No le escuches, no escuches lo que dice. Pásale, por favor, también. Bernie, nuestro coach. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tengo mil cosas que preguntarte, mi querido Bernie. Muchísimo gusto. A ver si lo puedes coachar y componer un poquito. Y bueno, Blanca Alarcón, también mi amiga, actriz. Te presento a Sergio Sarmiento. Blanca, bienvenida. Mucho gusto, Sergio. Yo soy el que te advierto del señor. Ten mucho cuidado con eso. Que somos peligrosísimos, nos decimos aquí. Te presento. Mucho gusto. A Blanca. Hola, preciosa. Es Blanca. ¿Qué tal? Jessica y Bernie. Hola, Bernie. Siéntense, chicos, siéntense. Oye, me encantó desde el primer momento que supe el título. ¿Cómo que? Fíjense nada más qué título más bello. El encuentro de los peces. Mi problema es que yo no sé ni qué son los peces koi. Hay algo que no sabes, Sarmiento. Para que veas. Es una enciclopedia, es como Wiki Sarmiento. Erudito, o sea, claro, sí. por supuesto. A ver, ilústralo, por favor. Les platico rápido. Se llama El encuentro de los peces koi porque la novela, que es totalmente ficción, trata sobre la realización y la transformación. Y los peces koi, su simbolismo es la transformación. ¿Son peces que se transforman? Pues más bien como en la leyenda cuenta, en la leyenda japonesa cuenta que los peces koi que suben río arriba, los que llegan hasta arriba, se convierten en dragones. No, te lo preguntaba porque aquí, por ejemplo, tenemos los ajolotes
que son asombrosos. Los ajolotes, ¿sabes que se transforman? Eso sí se transforma. Sí. Cortan claro, una aleta y les vuelve a crecer, cosas así, Eso en Xochimilco. Ándale, en Xochimilco, sí. Es impresionante cómo toda la naturaleza, toda está llena de simbolismo, ¿no? Realmente, o sea, un árbol te puede decir tanto, un animal te puede decir tanto. Y ese yo creo que la literatura, la belleza de la literatura es eso, ¿no? Lo que encierra el simbolismo. ¿Y Bernie me podrá ayudar a transformar mi vida? Porque yo estoy a propósito de transformación. Justo, yo estoy trayendo un concepto, es parte de un concepto que se llama Creando la Diferencia en tu Vida. Yo no lo inicio a mi mamá. Ella fue entrenadora durante más de 20 años. Y pues imagínate, yo de chavito empezar a obtener toda esta información. Tu mamá es Margarita Orozco. Margarita Orozco, que en paz descanse, madre. Un besote, donde quiera que estés. Y yo continúo con el legado y de forma independiente ya llevo más de 10 años entrenándome. Invierto mucho en entrenamientos a nivel internacional. Me voy con los mejores coaches. Y lo que hago es transmitir conocimiento. Bueno, ¿cuál es la diferencia, perdóname, entre un asunto de estos de a de veras y me imagino que como suele ocurrir con otras áreas que generan expectativas, no sé, la cirugía plástica, hay mucha charlatanería también. ¿Cómo distinguirlos? Justo, cuando te ofrezcan algo gratis, cuando te ofrezcan una mágica fórmula, una receta. ¿Sabes qué? No quiero. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es entrenar y reentrenarte para que realmente tengas una transformación. O sea, también hay populismo en el coacheo de vida. Por supuesto, porque muchas veces lo que está pasando es que no queremos hacer la chamba. Muchas veces creemos que estamos bien. Tú le preguntas a la gente, ¿cómo estás? Súper bien. Si realmente te echas un clavado y dices, oye, realmente no está tan bien, es cuando levantas la mano, puedes pedir ayuda y dices, ¿sabes qué? Tengo esta área en mi vida que no está funcionando. Yo apoyo mucho a empresas, entreno líderes. Entonces, ¿qué está pasando en las organizaciones? ¿Qué está pasando a nivel núcleo? Yo como empresa y mi familia, mi pareja, mis hijos. Esa es la parte. Sí, el famoso quick fix, ¿no? O sea, tú no haces el quick fix. No, ¿qué es eso? Claro. El quick fix, o sea, la arreglada rápida. O sea, vamos a hacerlo rápido. ¿Sí? Donald Trump y su varita mágica. Claro. Exactamente. Oye, ahí te lo encargo. Sí, tienes mucho que hacer con él. A ver si puedes todavía. Nos las das a todos. Y se las doy a todos para que nos entrenemos. Y estamos en un constante, como bien lo comentas. Yo le quiero, antes de, porque es que ya estoy viendo que me va a ganar aquí la pregunta, yo le quiero preguntar a Blanca porque antes de que entráramos aquí, me dijo Ricardo Rocha, es que la película de Blanca está espantosa. ¿Por qué está tan espantosa? Porque es de terror. No porque sea mala. Bueno. ¿Cuál es la película? A ver, cuéntame. La posesión de Altair. La posesión de Altair, 1974, que está aún en cartelera y está por salir en el resto de la República, ya que ahora... Felicidades. Vamos a verla Muchas todos. gracias. Sí, vamos a organizar. A mí el género de terror me gusta, ¿eh? A mí me Ah, ¿te gustan las cosas terroríficas? ¿Por qué no? Claro, salirte. ¿Sabes lo que me gusta a mí? Sí. Es que estás viendo una película de terror y tu novia te abraza. Sí. Ay, Es parte del encanto de ir al cine a ver una película Pero de terror. además platícanos, porque sí está muy loca la película. Para empezar, diles cómo la grabaron, cómo la filmaron. Pues la historia sucede en 1974, como lo dice el título, y... O sea, antes de que nacieras. Ajá, muchos años antes de que naciera. Esta película es como un viaje por el tiempo. Realmente desde que la filmamos fue como tan natural entrar en la situación de la escena, en la época, porque después de que nos maquillaban, nos vestían, todo el diseño de arte, toda la escenografía, la locación, era estar ya ahí. Pero diles cómo la Porque filmaron. la filmamos en formato Super 8, que es Fíjate. Ay, wow, me gusta. Ya no existen esas cámaras, tienes que ir a los museos. sé. Pero qué Es el interesante. film casero que se usaba Sí, en la sí, época. claro. Entonces, como pertenece al subgénero de found footage, de material encontrado, cada uno de los personajes trae en algún momento la cámara y eso es lo que vemos. La historia es una pareja, Altair y Manuel, que desaparecen en 1974 y el material que vemos en la película son sus cintas que fueron grabadas por ellos mismos. ¿Y tú quién eres en la película? Yo soy la hermana de Altair, quien llega a la historia a revelar un momento muy importante sobre la fuente de terror, donde se Y originó eres maldita, todo lo eres que está buena. sucediendo. No te puedo contar nada. Oye, cuéntanos los desafíos, que ahorita es complicada la industria en México del cine. ¿Cuáles han sido los desafíos para ver este bebé ya dando a luz? Fíjate que, para empezar, es una película que filmamos en enero de 2012. Imagínense. O sea,
cine independiente, de género, histórica. O sea, tuvo que realmente el director meterse en un clavado de perfeccionar todo, porque los estudios para hacer los efectos visuales de VFX no querían entrarle a hacer VFX sobre el celuloide del Super 8 por el grano, por la textura, que era súper difícil. Y hasta que lo logró y quedaron como él quiso. Ahora, ¿y por qué hay que leerlo? ¿Qué esperas tú que encuentren tus lectores en este Porque ella no nos está libro? Contando la trama. ¿Qué tanto nos puedes dar de la trama? Yo les digo, yo lo que espero con este libro es que regresemos a la literatura. Es un libro ágil, es un libro muy accesible y lleno de arte, de música. Le puse un playlist, una especie de soundtrack, como si fuera una película. Wow. Te pones tus audífonos. Claro, por supuesto, salir del libro. 4D. Yo creo que exacto, viene la tecnología ya tan rápido que los libros también tienen que ir con la tecnología y te tienen que dar mucho más que solo eso. Y yo creo que este libro es lo que te doy muchísimo arte. El protagonista viaja y te entrego muchos artistas, su arte, te regalo pasiones. Que se te genere un hobby por la arquitectura, por la música, por el arte, además de la transformación que él recibe. ¡Qué maravilla! Ya me dieron ganas de leerlo. Una pregunta por favor, dime. Esotérico-filosófica. ¿Ya está a la venta? Ya está a la venta. Es muy importante. Es importantísimo. Sí, lo venden luego se en frustra todos la gente lados. cuando Porque no lo recomiendas un encuentran. libro y van y no lo encuentran. No saben lo hermoso que Penguin Random House me ha apoyado. O sea, en serio, de verdad, esta editorial... Además tienes una gran editorial. Gran pues. editorial. Penguin Random House me ha apoyado impresionante. Lo han puesto en todas las librerías, está en todos lados. Con el sello de Grijalbo, nada más. Con el sello de Grijalbo, claro. Okay. Y bueno, sí, ya está en todos lados. Pero bueno, y Bernie, igualmente. ¿dónde nos enteramos? ¿Dónde podemos...? Te quiero comentar rapidísimo. El libro, Creando la Diferencia, es un libro que también no es para todos. Es un libro un poco disruptivo. Cuando lo empiezas a leer, te tienes que detener porque realmente necesitas hacer una reflexión de cómo estoy viviendo. Es un libro que te confronta un poco. Entonces es importante que si te quieres realmente echar un clavado y ver las cosas que tal vez no están funcionando, te metas a buscar y bucear y realmente hacer un trabajo profundo y empezarte a quitar un poco la venda. Porque muchas veces vivimos con vendas y cuando volteas la cara y pasan 10 años y dices, ¿qué hice con mi vida, con mis sueños, con mis proyectos, con mis bebés? Claro. Este libro es independiente, pero en la página de Creando la Diferencia en tu Vida lo pueden encontrar. Tenemos el prólogo de Manuel, ha sido un concepto bien interesante y yo continúo con el legado de mi mamá. Felicidades. Bueno, muy bien. Felicidades. Gracias. ¿Cuánto tiempo más la película? Todo lo que se pueda. Y dinos si estás en algún otro proyecto de teatro o Pues, tu página de algo para seguirte en los pasos. Sí, claro. Estoy en todas las redes sociales como @BlancaLarcón, Facebook Blanca Larcón Actriz, Instagram, Twitter. Y ahorita justo estoy pues en pláticas de siguientes proyectos. Realmente lo de la película fue algo sorpresivo y fue como un regalo divino. Un tsunami. Que tiene una personalidad muy especial. Definitivo. Y la sonrisa. Súper, súper. Ay, Qué delicia, qué delicia. Talentosísimas personas que me tocaron hoy. Ay, ¿y tú? Guapísimas. Gracias. Claro. Gracias. Pero creo que tiene... talentosísimas. Bueno, pues... Jessica, Bernie, Blanca, gracias. Gracias a ustedes. Un honor. Es un honor. Ustedes son dos grandes personalidades. Qué delicia estar aquí con Él ustedes es mayor hoy. que yo, ¿eh? Ok. Continuamos. Habla de mi padre. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Bueno, pues nosotros no nos podíamos sustraer a la fiebre de Despacito. Tú que eres tan conocedor de las redes y todas estas plataformas que hay, ¿sabes de los millones y millones y millones de reproducciones que tiene esta canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee? Bueno, rompió todos los récords de Spotify, que es la plataforma más grande del mundo. Pero lo sorprendente es que salió casi de la nada esta interpretación y sin embargo ha tenido una popularidad, un éxito impresionante. Bueno, pues esto lo queríamos tener presente en nuestro programa, como tenemos presente la literatura y el ensayo también, ¿no? En este caso es el ensayo. Fíjate, yo quisiera invitarlo a usted que nos ve a echarle un vistazo a este libro.
es de Umberto Eco, un filósofo, pensador, también novelista recientemente desaparecido. Este no es su novela, ya sabes que él tiene dos novelas. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es la novela con la que se hizo más famoso, pero él era fundamentalmente un filósofo y ensayista. Y aquí lo que tenemos de La estupidez a la locura es una compilación de sus principales ensayos, ¿no? Editoriales, compilaciones de artículos en revistas y en periódicos. Vale la pena, De la estupidez a la locura, grandes lecciones para nosotros. Los grandes pensadores de nuestro tiempo. Además escribe muy sabroso. Sí, y así llegamos al final. Ya se nos acabó. Con música y con literatura. Ya hasta me había gustado. Se nos acabó el tiempo, sí. Bueno, pero quédese con nosotros. De hecho, estaremos, ya sabe usted, de regreso en una semana más con todo para que usted realmente le guste disfrutar esta televisión. Gracias, hasta entonces, hasta siempre.